Un espejo natural que nos ofrece dos cielos y un horizonte que no se distingue. Un suelo blanco que parece ser infinito y que de noche nos permite observar la Vía Láctea de manera privilegiada. A continuación te invitamos al Salar de Uyuni, el paisaje más increíble del mundo. También te contaremos por qué es una de las grandes esperanzas económicas de su país. En el suroeste de Bolivia, cerca de la frontera con Chile, nos encontramos con el Salar de Uyuni. Se ubica en el departamento de Potosí y se trata del desierto de sal más grande del mundo. También es el más alto, ya que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Con sus 10.500 kilómetros cuadrados, supera en extensión al Líbano y duplica a Trinidad y Tobago. También podemos ver que es más grande que la Comunidad de Madrid o 7 veces más extenso que la Ciudad de México. Se calcula que hay unas 10.000 millones de toneladas de sal en el lugar. Cada año se extraen unas 25.000, es decir, kilómetros y kilómetros de una planicie blanca, con casi nula elevación que da una sensación de infinito y de estar en otro planeta. ¡Qué rica comida! Me la voy a comer. La formación de este lugar único se explica por la desaparición de dos lagos que se encontraban allí y que se evaporaron. Uno hace 40.000 años y otro hace 10.000. Es tal la cantidad de sal que existe allí que la gente del lugar no solo la explota para el consumo, sino que también la utilizan para producir objetos y recuerdos para los turistas. Pero el uso de la sal llega a otro nivel, ya que forman ladrillos para edificar. ¿Hospedarse en un hotel hecho completamente de sal? Sí, es posible en Uyuni, y hasta con opciones bastante lujosas. La estación seca se extiende entre mayo y noviembre, y las precipitaciones son realmente muy extrañas en esos meses. En cambio, entre diciembre y abril sí puede llover, lo que da al lugar un atractivo extra. Por las características del suelo, el agua no se filtra y permanece en la superficie, lo que genera un espejo de agua que parece infinito. Estoy en el Salar de Uyuni y creo que este es uno de los atardeceres más bonitos que he visto en mi vida. Llegar al Salar de Uyuni es posible por diferentes caminos. Desde La Paz y Sucre hay autobuses que parten de forma regular. También hay un aeropuerto en Uyuni que la conecta con las principales ciudades bolivianas. Otra opción es llegar desde Chile. Se puede partir desde Atacama y apreciar otros atractivos turísticos que hay en el trayecto. Por ejemplo, la increíble Laguna Colorada, en donde además podremos disfrutar de una de las comunidades de flamencos más grandes del mundo. También podremos conocer al volcán Licancabur, ubicado nada menos que a 5.800 metros de altura, en la frontera entre Chile y Bolivia. A sus pies se encuentra la Laguna Verde, y desde allí se pueden apreciar fumarolas y géiseres, es decir, vapores termales y gases que se emiten desde la superficie. Lo mismo se podrá apreciar en otro de los destinos recomendados en la zona, el Sol de Mañana, que también ofrece un paisaje único. Existen muchos tours que se pueden contratar, pero también es posible hacerlo de forma particular. En este caso, hay que tener mucho cuidado si se va al salar sin un experto, ya que es tan grande y con paisajes tan similares que es muy fácil perderse. As you can see, Uyuni is basically a desert town. I am constantly out of breath. It's not a lot of oxygen. That's how I feel. And I can feel it. And this guy can too. Oh yeah. Oh. El otro lugar que podrán visitar quienes vayan a Uyuni es el cementerio de trenes. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, la actividad minera tuvo un gran auge. Y este lugar era un nudo ferroviario clave para el transporte. Pero con la caída de la producción comenzaron a abandonarse las máquinas. Además, el Salar de Uyuni es un lugar privilegiado para las tecnologías relativas a la ubicación.
Por su gran extensión de superficie lisa y su alta reflectividad, resulta muy útil para la calibración de los GPS, lo que hace que se pueda aumentar la precisión de los instrumentos. Y también es un lugar único para una actividad que está en crecimiento, la astrofotografía. El cielo, libre de contaminación, ofrece postales únicas como estas. El Salar de Uyuni no solo es uno de los destinos turísticos más importantes de Bolivia, sino que es una de las grandes esperanzas económicas debido a la presencia de un mineral clave en el siglo XXI, el litio. Junto con zonas de Chile y Argentina, comparte el llamado Triángulo del Litio, una de las reservas más importantes del mundo. Las estimaciones han variado mucho con los años sobre la importancia de esta región. Se creía que allí se concentraba el 85% del litio de todo el mundo, pero ahora se estima que es un poco más de la mitad. De una forma u otra, ha generado una enorme expectativa, ya que este mineral se utiliza para las baterías. Sí, el dispositivo desde el que se está reproduciendo este video tiene litio en su alimentación energética. Pero el gran negocio llegará con la expansión de los vehículos eléctricos. Se estima que un pack de baterías de uno de estos autos equivale a 10.000 teléfonos móviles. Tanto en Chile como en Argentina ha comenzado a explotarse este mineral. En Bolivia, la situación parece más rezagada, ya que hay más reticencia a la intervención de compañías extranjeras. Se quiere evitar lo que ha sucedido en reiteradas ocasiones en América Latina, que la explotación de materias primas no colabore al desarrollo de los países. El tema es que la extracción de litio es un proceso costoso y técnicamente complicado. Requiere gran tecnología y una enorme inversión. Por eso es que se sigue buscando cuál es el mejor equilibrio para el desarrollo de esta industria en la zona. El Salar de Uyuni no solo ha impactado a miles de turistas que se acercan cada año, sino que también fue testigo de acontecimientos únicos. Entre 2014 y 2018 acogió al Rally Dakar, la famosa carrera de automovilismo. Las 5 veces que la competencia pasó por Bolivia, Uyuni fue protagonista y ofreció imágenes como estas. Una superproducción de cine también utilizó a Uyuni como locación. The resistance is dead. The war is over. And when I kill you, I will have killed the last Jedi. En el 8º episodio de Star Wars The Last Jedi, podemos ver al Salar transformado en el planeta Crait. Si bien Uyuni ofrece un escenario único, no pudo evitar que sea una de las peores entregas de la saga. ¿Te gustaría visitar al Salar? ¿A qué otro destino irías en ese viaje? Déjanos tu comentario. Y si llegaste hasta acá, nos gustaría invitarte a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante tu aporte nos ayudarás a que podamos seguir haciendo videos. También tendrás la posibilidad de ver los contenidos exclusivos.